¿Qué tal? Continuamos. Tipos de inversores de capital de riesgo. Distinguiremos tres tipos de inversores de capital riesgo: Private Equity, Business Angel y el Venture Capital. Private Equity. Trataremos con brevedad el caso de los Private Equity, puesto que son un tipo de inversores que guardan poca relación con la startup y el emprendedor. Se trata de grandes fondos que invierten bien en compañías consolidadas, bien en situaciones especiales. En el primer caso, aportan capital para la expansión de la compañía participada. Esta expansión puede estar causada por la apertura de nuevos mercados, la construcción de nuevas instalaciones o incluso la adquisición de una tercera empresa. Dentro de las operaciones especiales mencionaremos los MBO, Management Buyout, situaciones en las que el equipo directivo de una determinada compañía desea adquirir la empresa a sus actuales propietarios para dirigirla ellos mismos. Otra operación similar son los MBI, Management Buy-in, que se producen cuando un grupo de directivos que actualmente no está trabajando en la empresa objetivo adquiere esta nuevamente con intención de gestionarla. Vamos a retomar este tipo de operaciones en el capítulo final de salida del inversor. Una de las principales características que tiene la inversión de las Private Equity es su marcado carácter apalancado. El fondo de Private Equity, cuando valora una oportunidad de inversión, examina detenidamente las posibilidades que tiene de emplear deuda como medio de financiación de la operación, por lo que los fondos propios que debe aportar se reducen y en consecuencia la posibilidad de conseguir un ROE, rentabilidad de los fondos propios atractivos, es superior. Existe un elevado número de fondos de private equity, con una alta variabilidad de criterios de inversión. Esto se explica en parte por la necesidad de diferenciarse unos de otros con vistas a captar nuevos partícipes que busquen diversificar su patrimonio. Para la temática tratada en este curso y la realidad de las startups, el interés de los fondos de private equity radica en la posibilidad de que sea uno de ellos el que facilite la salida del business angel o el del venture capital, inversor de capital riesgo, que sí está dispuesto a tomar participación en la startup. Business angels. Los business angels son particulares adinerados. Invierten en proyectos empresariales que se encuentran en una fase muy temprana de desarrollo. Tales personas en su mayoría son empresarios, que o bien disfrutan emprendiendo e invirtiendo en nuevos tipos de negocios relacionados o no con su actividad principal, o bien por alguna razón no se encuentran en activo y desean dedicar parte de su tiempo a invertir y ayudar en la gestión de empresas en fase de arranque. En algunos casos los Business Angel se asocian a unos clubes de inversión, denominados Red de Business Angels. La pertenencia a estos grupos les facilita enormemente su actividad inversora, puesto que las redes periódicamente convocan foros en los que los emprendedores que se encuentran buscando capital presentan sus proyectos a los Business Angel asociados a la red, con lo que la tarea de identificación de oportunidades la asume la organización. Para un emprendedor que está dando los primeros pasos en la creación de su negocio, captar un Business Angel es un gran logro, pues tal inversor no solo proporciona el capital que en ese momento necesita la empresa, sino que además, en caso de conocer el mercado en que opera la startup y disponer de tiempo y voluntad para hacerlo, puede ayudar a que la empresa inicie sus actividades de manera exitosa. Antes hemos señalado que captar un buen Business Angel es un gran logro para una startup. ¿Por qué poner énfasis en el calificativo de buen? Al ser particulares, la forma en que deciden si invertir o no y gestionar una empresa participada presenta una alta variabilidad, y mientras algunos se muestran muy eficientes, otros son particularmente caóticos. En otras palabras,
cada uno sigue su propia regla de actuación. Por ello, resulta complicado proporcionar aspectos comunes en la operativa de los Business Angel. Si bien a continuación trataremos de mencionar las principales ventajas de este tipo de inversor, en general el Business Angel suele ser un inversor más permisivo que los Private Equity y los Venture Capital, de los que hablaremos a continuación. No suele ser común que el Business Angel se fije en criterios de inversión y no se separe de ellos bajo ningún concepto. Por ejemplo, un Venture Capital que se haya constituido con el objeto de invertir en proyectos de biomedicina jamás abandonará tal estrategia para participar en una empresa de telefonía. Un Business Angel, en ocasiones, se propone invertir en proyectos de un sector determinado. Si es que, por ejemplo, se trata de un empresario retirado que proviene o ha tenido una experiencia anterior en tal sector. Sin embargo, nada le impide renunciar a tal propósito, si tiene noticia de una oportunidad de inversión en otra industria que le resulte especialmente atractiva. Esta mayor laxitud en el enfoque de las inversiones hace que el Business Angel sea más flexible que el resto de inversores de capital de riesgo a la hora de tomar decisiones. Así, mientras un Venture Capital puede llegar a tardar 6 meses en materializar una inversión, un Business Angel, al que le guste una determinada startup, podría cerrar operaciones en pocos días. El Business Angel suele tomar posiciones más pequeñas, es decir, invertir cantidades inferiores a las de Venture Capital. Y por supuesto el Private Equity. Este es un criterio diferenciador esencial y de gran trascendencia para el startup. Tomar nota de esto. El Venture Capital es muy difícil que invierta menos de $150,000 a $200,000 en una operación, mientras que en muchos casos el proyecto empresarial que se encuentra en una fase muy temprana tal vez necesite una cantidad inferior a esa cifra. El hecho de que el Business Angel esté dispuesto a invertir donde el Venture Capital no lo haría, hace que este tipo de inversor tenga una gran importancia para la financiación de las startups. Sin embargo, a pesar de esta trascendencia, se observa una preocupante carencia de Business Angel. ¿Por qué motivo se da este aparente desinterés de personas adineradas o inversores por las startups? Hay muchas razones que lo explican. A mi juicio, son dos las principales. En primer lugar, el propio perfil medio del inversor, totalmente opuesto al que caracteriza al Business Angel. Mientras el Business Angel es un inversor ágil, paciente y audaz, el inversor medio es especialmente adverso al riesgo. Es cortoplacista, financieramente poco sofisticado, desinteresado por la tecnología y apegado a los bienes raíces. Este perfil de inversión busca refugio principalmente en el mercado inmobiliario, los depósitos a plazo y los fondos de inversión conservadores. En el caso particular de los inmuebles, tanto con posiciones especuladoras, compra sobre plano y venta, como de rentabilidad, es decir, para rentas y alquileres, la burbuja inmobiliaria en el sector premió este tipo de actitudes inversoras con rendimientos absolutamente desproporcionados, lo cual desvió el capital invertible en startups o iniciativas empresariales creadoras de riqueza sostenible e innovación tecnológica. Por esta razón, la startup, a diferencia de lo que sucede en otros países, debe probar dos verdades. La primera, que es capaz de generar valor a sus accionistas en un largo plazo, lo cual es evidente en todo el mundo. La segunda, que es capaz de generar más valor que los inmuebles y bienes raíces en los plazos y con los riesgos que ha mostrado el mercado. Hasta mediados de 2007, la guerra estaba totalmente perdida. Los pocos business angel que se adentraban en el proceso mundo de los startups lo hacían para completar su cartera de inversión, con retazos que quedaban después de su fuerte inversión inmobiliaria. A partir de esa fecha, los capitales se retiraron totalmente del mercado de inversiones y los esfuerzos del gobierno y los bancos centrales en general
se dirigieron a la recuperación de la confianza de los inversores para aumentar la afluencia de capital al tejido empresarial. Una característica esencial de los Business Angel es su dispersión geográfica. Al contrario que los grandes fondos e inversores, los Business Angel pueden tener su lugar de trabajo en pequeñas ciudades y pueblos. Este hecho facilita el acceso de capital a proyectos que tengan su origen en tales ubicaciones, ya que los Business Angel tienden a invertir únicamente en empresas que se encuentren dentro de su radio de acción, pues su seguimiento y control le resultaría excesivamente gravoso si tuviesen que realizarlo recorriendo grandes distancias. Esta praxis es positiva, y de hecho en Estados Unidos existe una regla no escrita que dice que un inversor no debería poner dinero en ninguna empresa que se encuentre a más de una hora en un vuelo de su lugar de domicilio. Sin duda la característica principal de los Business Angel, sobre todo cuando se comparan con inversiones institucionales como los Venture Capital o los Private Equity, es la poca formalización del proceso de inversión que siguen, o por lo menos la tasa de alta variabilidad que se observa en este tipo de inversor. Tendremos ocasión de analizar posteriormente cuáles son las fases que los inversores institucionales siguen metódicamente para realizar una operación. Estas fases son comunes a la casi totalidad de los Venture Capital y Private Equity, y en muy raras ocasiones se dejan de cumplir tales pasos. Los Business Angel, en cambio, muestran un comportamiento menos metódico. Así podemos encontrar casos en los cuales el Business Angel ha tenido noticia de una oportunidad, al día siguiente ha conocido al equipo promotor de la startup y en una semana o menos se materializa la inversión, habiendo durado tal periodo de análisis y toma de participación unos pocos días. También es cierto que otros Business Angel son mucho más rigurosos y minuciosos cuando analizan una oportunidad y que su entrada en la participación tiene lugar pasados varios meses desde que empezó a considerar la operación. En definitiva, lo que se trata de subrayar aquí es el carácter personalista del enfoque de inversión de cada Business Angel y sus mecanismos de toma de decisión. La pertenencia de un Business Angel a una red de inversores o un club de inversores sirve para hacer más organizada la inversión de sus socios, al regirse tales redes según unos procedimientos de análisis similares a los de los inversores institucionales. Este carácter imprevisible de los Business Angel se manifiesta en un modo más acusado en su comportamiento una vez que se ha realizado la inversión en una startup. La manera en que cada Business Angel realiza el seguimiento y control de la empresa en la que ha invertido guarda relación con los hábitos, intereses y gustos personales de cada uno de ellos. Hay Business Angel que invierten para luego poder involucrarse activamente en la gestión de la empresa, con lo que suelen participar en la toma de decisiones y gestión operativa cotidiana de la startup, mientras que otros consideran que su inversión tiene simplemente un carácter financiero y en consecuencia dejan que sea el equipo promotor el que lleve la empresa esperando obtener un rendimiento atractivo de capital aportado al negocio en su salida. La desorganización que puede observar un Business Angel se pone de manifiesto no solo antes y durante la inversión, sino también en el momento de salir de la empresa. Con un Venture Capital, el emprendedor sabe de antemano, más o menos, cuándo y cómo pretende desinvertir el fondo. El proceso está formalizado y las personas encargadas de llevarlo a cabo tienen experiencia en su ejecución. Sin embargo, con un Business Angel uno nunca sabe cómo se producirá la salida. Puede ser que se haga mejor incluso que con un Venture Capital. Pero nada impide que, por ejemplo, un buen día el emprendedor reciba una llamada del Business Angel diciendo que ha sufrido pérdidas en otro negocio, o que se casa su hija, o que se va de viaje, y que no tiene más remedio que vender su participación. Resulta sencillo imaginar el caos que una situación así puede generar en una empresa, en una startup. No se pretende con estas
reflexiones generar alarma en los startuperos, ni tampoco insinuar en este tipo de situaciones son frecuentes. Si es justo señalar que el caso de los Venture Capital, este tipo de actuaciones es impensable. No disponemos de información acerca del comportamiento observados por los Business Angel tras su toma de participación en startups. En cambio, sí que existen estudios referidos al mercado estadounidense y cuyos resultados efectivamente demuestran la gran dispersión de comportamientos de los Business Angel. En este gráfico se muestra un resumen de uno de tales análisis, que es comportamiento de los Business Angel observado en Estados Unidos. Del estudio descrito en la imagen se observa que en casi una cuarta parte de los casos el Business Angel participa en la gestión de una manera no muy activa, proporcionando únicamente asesoría sin costo o con costo muy reducido. En el 39% de los casos el socio espera poder trabajar en la startup, bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial. En el resto de las ocasiones la presencia del socio es meramente testimonial, limitándose a revisar documentos o estar presente en los consejos de administración. En definitiva, el Business Angel es un inversor ideal para la fase más temprana del startup, en la que las necesidades de financiación son reducidas. El emprendedor que opte por dar entrada a un inversor de estas características debe, eso sí, dedicar el tiempo necesario para conocer la personalidad del Business Angel, tratar de descubrir sus intereses en la inversión del startup y consensuar el modo en que participará en la gestión de la empresa, haciéndose una idea de cómo se comportará durante su estancia en el capital. Vemos algunas ventajas e inconvenientes del Business Angel en este gráfico a continuación. El Venture Capital. Sin duda el inversor más idóneo para el emprendedor startupero es el Venture Capital. Un Venture Capital es un vehículo inversor que generalmente adopta la forma jurídica y que toma participaciones en proyectos que se encuentran en fase inicial de desarrollo y arranque. Conceptualmente, no presenta grandes diferencias con el fondo de private equity, aparte del hecho de su foco de interés en startups. El Venture Capital, a diferencia del Business Angel, tiene unos claros objetivos de rentabilidad y política inversora, los cuales se reflejan en un proceso de toma de participación muy formalizado. El VC, principalmente en aquellos países en los que su modelo tiene una mayor tradición, juega un papel esencial en la dinamización del tejido empresarial de base tech. La razón de tal trascendencia radica en lo que la literatura anglosajona denomina equity gap. ¿Qué es el equity gap? En el desarrollo de una startup llega un punto en el que sus necesidades financieras son demasiado elevadas para ser cubiertas por los promotores o sus allegados y demasiado reducidas para entrar en el ámbito de acción de un fondo de private equity. Para complicar la situación, la financiación bancaria suele estar aún cerrada al encontrarse la empresa en el momento en que las inversiones y costos fijos son aún elevados y su capacidad de generación de caja es muy limitada. Nos encontramos en estos casos con situaciones complicadas, puesto que la inyección de fondos propios por parte de socios financieros es insuficiente y el acceso al crédito está prácticamente cerrado. Definimos así el equity gap como aquel volumen de financiación necesario para una startup lo suficientemente alta para el promotor y lo suficientemente bajo para el private equity. En Estados Unidos el equity gap se cifra en torno a los 3 a 5 millones de dólares. En otros países tal rango oscilaría entre medio a 2 millones de dólares aproximadamente. El Venture Capital se sitúa en ese rango de inversión y por ello la vía de escape más eficaz del Equity Gap. Ahí radica precisamente su gran importancia para el startup.
Ahora bien, ¿en qué consiste el negocio del Venture Capital? ¿En invertir en startups y obtener rendimientos por la venta posterior de tales participaciones? Dicho así parece simple, pero la realidad es muy compleja. El Venture Capital se enfrenta a dos complicaciones. La primera, conseguir que el startup cumpla su plan de negocio y aumente su valor. Esto ya representa una dificultad mayúscula. Pero la segunda complicación es casi mayor: encontrar un adquiriente que le compre su participación cuando le llegue el momento de salir. No es extraño pues que la cartera de participadas de un VC, muchas de ellas resulten fallidas o como mucho permitan al inversor únicamente recuperar el dinero puesto. En un estudio sobre los resultados obtenidos por las participadas de inversores en startups tech, se obtuvieron estos datos. Salidas típicas de un venture capital en operaciones tecnológicas. Veamos este gráfico. El 60% quebró, 30% salidas sin rentabilidad y solo el 10% tuvo éxito. Según este análisis, vemos cómo en la mayoría de los casos las operaciones terminan en una quiebra y que en un tercio de las operaciones aproximadamente la salida ofrece una escasa rentabilidad al inversor. Es el 10% de las inversiones las que resultan en un beneficio para el venture capital, y esas pocas operaciones permiten al inversor recuperar todo lo perdido o no ganado en el resto y conseguir la rentabilidad total de la cartera. Porque ese es el negocio del venture capital: obtener una rentabilidad global de su cartera de inversiones. Y el inversor experimentado sabe que esa rentabilidad provendrá de una minoría de operaciones que suponen éxitos muy importantes. Es como el inversor que tiene un portafolio de acciones en la bolsa de valores. El VC tendrá varias inversiones en distintas startups. Por consiguiente, para que los números le salgan al inversor, la rentabilidad que se obtenga de esos pocos casos de éxito debe ser anormalmente elevada. Y por eso en Estados Unidos se dice que el venture capital es un negocio de home runs, que es una jugada formidable y difícil de conseguir, en el que el bateador golpea la pelota de forma tal que le permite cubrir a él y a sus compañeros en base todas las bases de una sola vez. En efecto, comprobado, la distribución de rentabilidad de las operaciones del VC se observa en esta figura. Rentabilidad observada en las salidas de Venture Capitals. Como vemos, muchas entran en pérdida, casi el 44% más el 23%. Luego, otras pocas tienen ganancia discreta, otras tienen ganancia moderada y muy pocas son lo que se podría decir un pelotazo o un cañonazo de ganancia. Esto es un caso norteamericano. Es decir, en un 13.5 de los casos, el socio financiero multiplica su inversión por 5 o 20, lo cual es un retorno extraordinario si consideramos que no pierde ninguna operación de su cartera, pero la realidad es que pierde en 2/3 de las ocasiones. En el 5.5% de las operaciones, el Venture Capital multiplica su inversión, incluso por más de 50. Estas operaciones son home runs o cañonazos o pelotazos. En definitiva, el Venture Capital es un negocio de cañonazos, y es lo que ellos van a estar buscando. Solo aquellas operaciones que potencialmente puedan convertirse en un cañonazo serán tenidas en cuenta para invertir para los VC. Ahora quizá resulte más comprensible al estudiante la razón por la que el inversor de capital riesgo demanda esos retornos tan anormalmente altos. Cada participada avala al resto, de manera que sin cada una de las startups de la cartera del VC no se podría haber invertido en el resto. Este es el planteamiento del juego del VC. Las reglas concretas las vamos a analizar
en el próximo capítulo. Origen y funcionamiento de un VC. A pesar de que también los Business Angel pueden ser calificados como inversores de capital riesgo, haremos referencia en este apartado a los VC, inversores institucionales, profesionalizados y especializados en startup. Los fondos de VC presentan un esquema básico de comportamiento similar, pudiéndose observar diferencias de matiz en aspectos concretos. En todo caso, conviene antes de nada identificar a los actores que intervienen en el proceso y qué papel cumplen en este. En primer lugar, debemos mencionar a los partícipes del fondo. Un partícipe es un particular, una empresa o una institución que aporta al VC el dinero para que éste lo invierta en las startups, a las que se denomina empresas participadas. Una vez que el fondo ha invertido en ellas y extraiga de él una rentabilidad, es decir, son los verdaderos inversores del fondo y aquellos que en definitiva soportan los riesgos y disfrutan las rentabilidades que el VC consiga realizar. El equipo gestor del fondo del capital riesgo está compuesto por los profesionales que trabajan en él. Su trabajo consiste en detectar oportunidades de inversión, analizar su atractivo, proponer al comité de inversión en qué empresas invertir, participar en la gestión de las empresas participadas y, llegado el momento de desinvertir, dirigir el proceso de salida. Es una interesante empresa en la que se puede aprender muchísimo si entramos a trabajar en ella, en un VC, ya que podremos analizar distintas startups, oportunidades y hacer recomendaciones bien analizadas para inversión. Por último, el comité de inversión es el decisor del fondo, que aprueba las inversiones que éste llevará a cabo. Es un órgano colegiado que suele estar formado por representantes de los partícipes del equipo gestor y otros miembros independientes de reconocido prestigio en el mundo empresarial. La creación de un fondo de capital riesgo tiene su origen en el impulso de un equipo promotor, que suele estar integrado por los futuros miembros del equipo gestor y algún partícipe. La principal tarea de los promotores de un fondo de capital riesgo es localizar a los inversores que aportarán el capital que el nuevo vehículo inversor se propone invertir. Este dinero no debe ser puesto por los partícipes de manera inmediata, cuando se constituye el fondo. En realidad, lo que los partícipes hacen es suscribir compromisos de aportaciones y que serán de obligado cumplimiento en el momento en que el comité de inversión apruebe realizar una determinada operación. Un fondo de capital riesgo nace con una vida determinada, digamos 10 años. Se propone captar un determinado nivel de fondos, por ejemplo 20 millones de dólares, que deberá invertir y desinvertir durante sus 10 años de vida. Es decir, al contrario de lo que sucede con las empresas tradicionales, que tienen una vocación de existencia indefinida, un fondo de capital riesgo se crea con una misión: invertir un determinado capital, digamos los 20 millones de dólares, que se realizará durante un tiempo prefijado, pasado el cual el fondo dejará de existir y sus promotores eventualmente crearán otro. De lo anterior se deduce una característica esencial en los fondos de capital de riesgo, y es el doble compromiso existente entre los partícipes y el equipo gestor. Mientras el partícipe se compromete a aportar el capital para que el fondo pueda financiar a las empresas participadas que decida, el equipo gestor se compromete a localizar unas oportunidades que cumplan los criterios de inversión bien definidos que se decidieron en el momento de la creación del fondo, y para lo cual se fijará un determinado calendario. Esta es la razón por la que en ocasiones un fondo de capital riesgo puede verse en la urgencia de cerrar una operación antes de determinada fecha.
pues el incumplimiento de los plazos establecidos con los partícipes puede tener consecuencias indeseadas para los promotores. Por ejemplo, la pérdida de fondos comprometidos por aquellos. También la urgencia puede surgir por la proximidad del tiempo de expiración del fondo. Acuérdate que se crea con una duración determinada, por la que las salidas deben realizarse antes de esa fecha. Vemos pues que en realidad el fondo de capital de riesgo es un vehículo inversor, creado con el objeto de generar valor a sus partícipes, por lo que implicará unos gastos que les serán cargados a aquellos. Los principales costos que genera la operativa de un fondo de capital de riesgo son dos. Comisión de gestión o management fee. Esta comisión retribuye el trabajo del equipo gestor del fondo. Se trata de un costo fijo, recurrente, cuyo importe anual aproximado suele situarse en torno al 2% del total de fondos gestionados. Comisión de éxito o carry. Esta comisión premia el rendimiento del equipo de gestión en su trabajo, incentivándole para conseguir la mayor rentabilidad posible para el partícipe. Se trata de un porcentaje sobre la plusvalía obtenida en la desinversión de la empresa participada y que asciende aproximadamente al 20%. Es decir, se trata de un coste variable incurrido en la salida de la inversión en caso de que ésta haya dado lugar a un beneficio para el fondo. Estas dos comisiones explican que la rentabilidad que extrae un fondo de capital de riesgo de una determinada empresa, startup participada, no se repercute directamente al inversor del fondo, pues previamente han debido ser deducidos los costos anteriores. Vamos a ver a continuación un ejemplo para cuantificar el impacto de tales costos en la rentabilidad que obtienen los partícipes del fondo. Esta información es básica para entender las razones que explican las tasas internas de rentabilidad, el TIR, tan elevadas que persiguen los venture capital en sus inversiones y que frecuentemente escandalizan a los emprendedores. Veamos un ejemplo. Supongamos que un equipo promotor crea un fondo de capital riesgo y consigue levantar 20 millones de euros o de dólares. El fondo tiene un horizonte temporal de 10 años. La comisión de gestión o management fee será el 2% y la comisión de éxito o carry, un éxito, un 20% de las plusvalías. De entrada sabemos que el total de fondos invertibles ya no son 20 millones de euros o de dólares, sino 16 millones, pues los otros 4 millones serán pagados al equipo gestor como comisión de gestión. Entonces, fondos invertibles igual a total fondos levantados, que serán 20 millones, menos comisión de gestión de los fondos invertibles, que es 20 por 2% por 10, que son los 10 años que tiene en existencia el fondo, igual a 16. Simplificando los cálculos y suponiendo que el fondo realiza 10 inversiones en las que pierde todo lo puesto en 5 de ellas, recupera lo invertido en 3 y obtiene rentabilidad en 2, obtenemos los resultados mostrados en este gráfico, que es la relación entre la TIR exigida y rentabilidad del partícipe del fondo. La rentabilidad que obtiene el partícipe depende no solo de la TIR de las participadas, sino del porcentaje de éxito y los costos del fondo. En una hipótesis de fondo de 10 años, un management fee de 2%, un carry del 20%, 50% de las operaciones en que se pierde todo y 30% en que se recupera la inversión. En el eje de las abscisas tenemos la rentabilidad que obtiene el partícipe de su inversión en el fondo. Y en el eje de las ordenadas, la TIR que es preciso obtener de las dos participadas en las que se obtuvo rendimientos positivos para alcanzar tal rentabilidad para el partícipe. Si por ejemplo se pretende que el partícipe obtenga un 25% de rentabilidad neta, esto es después de los costos del fondo, las dos operaciones con beneficio
deben proporcionar una TIR del 53%. Si el partícipe obtiene un 21%, la TIR exigible a los participadas cae al 48%. Y si el partícipe debe conseguir el 35% con los datos del ejemplo, la TIR de las participadas debe ser el 65.5%. En el capítulo de valoración, al explicar el Venture Capital Method, se presenta un modelo económico denominado múltiplo de salida, donde el estudiante podrá comprobar cómo afectan a la rentabilidad final los costos del fondo y la distribución de su éxito, medido como porcentaje de operaciones en las que gana o pierde dinero, en la medida que el fondo es más barato o el equipo gestor más competente, la tira objetivo podrá ser inferior para el partícipe obtenga su rentabilidad objetivo. En la mayoría de los casos, los fondos no valoran las oportunidades de inversión aplicando estas TIR tan elevadas. Si lo hiciesen, no entrarían en ninguna startup. El ejemplo apuntado debe servir para que el emprendedor entienda por qué es importante para el capital riesgo obtener rendimientos tan elevados de su empresa para poder invertir en las demás. Como dijimos, cada participada avala el resto de participadas, de manera que la TIR objetivo que se fije el fondo sirve para que se pueda hacer operaciones en las que posiblemente perderá todo su dinero. Cuando un equipo promotor decide crear un fondo de capital riesgo, debe definir una estrategia de inversión que marcará las características que deben reunir sus futuras empresas participadas. La elección de estos criterios de inversión es clave para la capitalización, la captación de capital de partícipes, por lo que constituye un elemento diferenciador esencial entre los fondos, junto con la composición y calidad del equipo gestor. Los principales criterios de inversión que se eligen como estrategia para el VC son los siguientes. Sector. Define el sector de actividad donde el vehículo inversor operará. Así, un fondo puede tener carácter generalista, si es que se puede participar en empresas de distintos sectores, o por el contrario estar especializado en biotecnología, internet, finanzas, software, etc. La creación de un fondo especializado debe estar avalada por la experiencia y éxito del equipo gestor que lo dirigirá, y además refrendada por el atractivo que tal sector tenga en la economía en un momento determinado. Geografía. Lugar donde deben estar radicadas las empresas participadas. El fondo puede ser, desde el punto de vista geográfico, de carácter generalista, si no tiene ningún límite a la hora de elegir el lugar donde invertir. En cambio, otros fondos pueden tener un carácter local, si su estrategia de inversión les impone que las empresas participadas deban tener su sede en un país, una comunidad, una provincia, un estado o una ciudad. En general, aquellos fondos cuyos principales partícipes son entidades de carácter público tienen una estrategia de inversión acotada desde el punto de vista geográfico, dada que el propósito principal que busca el ente local que crea el vehículo inversor es promover la actividad empresarial en una determinada región, una economía regional. Tipo de operación. Con este criterio, el fondo debe detallar las características de la operación que pretende financiar. Estas características dan lugar a distintas modalidades de operaciones, como semilla, expansión, MBO, etc. Ticket. Es el tamaño de la inversión que realizará el fondo en cada operación. Por ejemplo, 1.000.000 de euros por participada. Normalmente el fondo fija en su estrategia de inversión el ticket máximo que podrá asumir por participada, dependiendo este del tamaño del fondo, entendiendo como el total de dinero
que tiene a su disposición para invertir. Si una operación concreta tiene gran atractivo para un fondo, pero requiere una inversión superior a su ticket máximo, la opción que tiene a su disposición es la coinversión. Convertir en un proyecto supone localizar otro inversor que aportará conjuntamente fondos a la empresa participada. La coinversión es una práctica bastante común en capital riesgo, pues permite a los inversores compartir el riesgo con otros, teniendo así acceso a operaciones mayores. El modo en que trabaja un fondo de capital riesgo es bastante sencillo. El equipo gestor del fondo detecta una oportunidad y tras analizarla y considerarla adecuada, la presenta al comité de inversión para que ésta valore la idoneidad de la inversión. El comité de inversión se reúne y eventualmente aprueba la toma de participación. En el caso de las desinversiones, llegado el momento de hacerlo, el equipo gestor del fondo trabajará en la identificación de un comprador para su porcentaje y cuando tenga una propuesta concreta volverá a convocar al comité de inversión, que decidirá si se realiza o no la operación de venta. Uno de los aspectos que más sorprende al emprendedor que por primera vez se acerca a la realidad del capital riesgo es el hecho de que aportan elevadas cantidades de dinero mediante la toma de participación en el capital social de la empresa. Esta incredulidad tiene su origen en el hecho de que las startups suelen tener un capital social reducido y en consecuencia una ampliación de capital por un importe muy elevado se traduciría prácticamente en la cesión total de la empresa al inversor. En realidad el capital riesgo que invierte en una startup, el venture capital, rara vez desea convertirse en el socio mayoritario de una empresa en la que participa. Al contrario, este tipo de inversor prefiere que sea el equipo promotor el que tenga más que perder en caso de que la aventura empresarial no obtenga los resultados deseados y de paso recabar de los emprendedores el mayor compromiso posible para con su empresa. Siendo esto así, ¿cómo se realizan las ampliaciones de capital para dar entrada al socio financiero? Mediante las primas de emisión. Ejemplo, supongamos el caso de una startup que cuenta con un capital social de 50.000 euros, representado por 50.000 participaciones de €1 de valor nominal cada una. Esta empresa entra en contacto con un fondo de capital riesgo, que después de un largo proceso negociador accede a invertir 500.000 euros a cambio de un 33% del capital de la empresa. Si después de la ampliación de capital el inversor se queda con el 33% de las participaciones, deberán emitirse un total de 24.626 participaciones nuevas. Esto es 24.626 participaciones entre 24.626 más 50.000, que da un 33% en la participación de capital. Dado que cada participación vale €1, la ampliación de capital equivale a una aportación de 24.626 euros. Faltarían por poner 475.374 euros para alcanzar la cifra objetivo de 500.000 euros. Esa cantidad se lleva a unas reservas de la sociedad, denominadas prima de emisión, que contablemente se encuentran en el pasivo del balance de situación y que computan como fondos propios, pero no como porcentaje de capital. Es decir, el inversor realiza efectivamente una aportación de 500.000 euros, asumiendo el mismo riesgo que cualquiera de los socios de la empresa y obteniendo a cambio la participación minoritaria que se había negociado con el equipo promotor. En otros países la forma de realizar la inversión es distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, la praxis para dar entrada al capital riesgo consiste en emitir otro tipo, serie, de acciones con un valor nominal distinto al de las acciones del emprendedor. Generalmente se suele denominar a las acciones de los promotores serie A y a las sucesivas ampliaciones de capital suscritas por un inversor financiero o BC se les reconoce con una letra distinta, serie B, serie C y así sucesivamente. Estas series están compuestas de acciones preferentes
que además tienen asociadas una serie de derechos especiales. En el momento de la salida del inversor, estas acciones preferentes se convertirán en acciones ordinarias de la serie A mediante de una fórmula de conversión pactada en el momento de realizar la ampliación de capital. Aquí esta posibilidad existe legalmente, aunque suele ser mucho más común el recurso a la prima de emisión. Dicho esto, damos por finalizado este capítulo. Como objetivo de su actividad semanal, será definir una BS ficticia que define ciertos criterios que serán determinados en su actividad semanal, como lo que habíamos comentado de sector, geografía, tipo de operación y ticket. Sin más, quedo a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Hasta pronto y hagamos startup o hagamos fondos para invertir en startup. Es una gran forma de aportar a nuestra economía local, regional y nacional. Hasta pronto.